Silvia Polo, soy psicopedagoga y profesora en Ciencias de la Educación. Trabajo en el Ministerio de Cultura y Educación en un área exterior. Estuve a cargo durante muchos años en procesos evaluativos, en este caso en una línea que se llamó en su momento Evaluación del Desarrollo Curricular y Condiciones Institucionales, y también en otra que se llamó Evaluación de Estudiantes. El sentido de esta entrevista tiene que ver con elaborar una serie de reflexiones acerca del verdadero significado de la evaluación, y en este sentido mi participación fue solicitada por Cristian Galeano. Básicamente, pensar la evaluación o preguntarnos acerca de lo que se entiende por evaluación implica ampliar la mirada. Históricamente, sobre todo en las prácticas docentes, hemos transitado una concepción que tenía que ver con una mirada sancionadora acerca de la evaluación. Un planteo positivista que implicaba simplemente la acreditación de ciertos saberes para obtener una nota. Esta es la idea, digamos, de acreditación, que si bien forma parte de un acto evaluativo, no es el sentido último de la evaluación. La evaluación es un proceso y en este sentido no podemos desvincularlo de las prácticas de enseñanza. Pensar la evaluación implica pensar también la manera de enseñar. Hay un viejo adagio que dice: dime cómo enseñas y te diré cómo evalúas. En este sentido, si nosotros planteamos una enseñanza que permita la construcción de sujetos autónomos, críticos, participativos y con capacidad de análisis y de interpretación de la realidad, nuestras prácticas evaluativas también tendrían que estar en consonancia con esa perspectiva. La idea es evaluar el proceso de aprendizaje a partir de la progresiva apropiación de ciertos saberes y también del desempeño y habilidades que pueda manifestar un estudiante dentro de una situación evaluativa. Es por ello que actualmente uno plantea una evaluación alternativa. Plantear una evaluación alternativa implica evaluar no solamente resultados, sino también procesos, dar espacios de participación a los estudiantes para que intervengan en la formulación de los objetivos y de los criterios que uno va a establecer en ese acto de evaluación. Permitir también espacios en donde se pueda propiciar una retroalimentación, es decir, que cada uno de los estudiantes pueda realizar esa reflexión sobre qué cuestiones todavía le falta intensificar en relación a la apropiación de ciertos saberes o desempeños. Propiciar también instancias de evaluación grupales, no solamente individuales. Propiciar también espacios que permitan la metacognición, es decir, la reflexión sobre qué es lo que sabemos y cómo lo sabemos, y también permitirnos como docentes y habilitarnos espacios para evaluar nuestras propias prácticas, porque en cada acto evaluativo, más allá de poder conocer el grado de avance de los aprendizajes de los estudiantes, también está puesta en tensión y en tela de juicio nuestra propia manera de enseñar y qué capacidad tuvimos para poder generar en el otro ciertos aprendizajes. Cuando uno piensa en prácticas evaluativas, tendría que considerar ciertos aspectos o interrogarse sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la finalidad de la evaluación. ¿Para qué pretendo evaluar? ¿Qué objetivos me propongo con esta evaluación? La otra cuestión que uno tendría que pensar sería la cuestión de con qué voy a evaluar. Es decir, qué instrumentos, qué herramientas voy a poner a disponibilidad para propiciar ese acto evaluativo. Y ahí tenemos la cuestión justamente del uso acrítico de los instrumentos. Muchas veces los docentes optamos o utilizamos un determinado instrumento de evaluación y no nos planteamos o no hacemos un análisis acerca de cuáles son los criterios que subyacen en ese instrumento y cuáles serían los indicadores que van a poner en valor o van a manifestar el despliegue de esos aprendizajes. Entonces, por un lado, los objetivos, el por qué evaluar,
la finalidad de la evaluación, para qué evaluar, y la cuestión, digamos, más instrumental, que sería con qué evaluar, que ahí tenemos la cuestión de los instrumentos. Un acto evaluativo tendría que poner en tensión ciertos aprendizajes o saberes que los estudiantes han incorporado a lo largo del proceso formativo, pero también tienen que permitir un espacio para que se produzca algo interno dentro de aquel que se coloca en ese acto evaluativo. Es decir, que produzca una conmoción, que permitan a los estudiantes interrogarse y reinterpretar la realidad en la que vive. En este sentido, podríamos hablar de una especie de evaluación auténtica. Estos espacios de reflexión sobre las prácticas evaluativas es un ejercicio altamente pertinente para la tarea docente. En general, los docentes pensamos la evaluación como un elemento más dentro del proceso, pero no le damos la importancia, y en este sentido no propiciamos esas actividades que decimos que son de reflexión permanente o de retroalimentación, que son necesarias dentro de la perspectiva en la cual nos estamos incluyendo. Freire sostiene o realiza una fuerte crítica contra la educación bancaria. Desde la perspectiva de la educación bancaria, el proceso evaluativo es visto como una mera acreditación de saberes, y el énfasis o el acento está puesto en una repetición de contenidos. Una evaluación en esta perspectiva implica la repetición memorística de ciertos contenidos o saberes, la reproducción, porque lo que se sostiene es una lógica reproductivista y está anclada en la cuestión de la acreditación. El sujeto no es interpelado, sino que simplemente asume una postura pasiva, y básicamente no hay una transformación en el sujeto que aprende. Freire plantea una contrapropuesta, o digamos una concepción contrahegemónica de la educación bancaria. Él habla de una evaluación dialógica, y esta evaluación dialógica implica una problematización. Si nosotros hablamos de diálogo, como su propio nombre lo indica, implica un espacio de pregunta y de repregunta, en donde los contenidos o los saberes que se seleccionen van a partir de las necesidades y demandas de los sujetos insertos dentro de un contexto sociocultural en el cual viven, y básicamente permiten la transformación de esa realidad a partir de un sujeto autónomo, interrogativo, en el desarrollo de la construcción de ciudadanía, en un sujeto independiente que puede problematizar la realidad en la que vive, desnaturalizándola. En este sentido, la propuesta de la evaluación problematizadora o dialógica se va a sostener en lo que se llama la pedagogía de la pregunta. Esta pedagogía de la pregunta implica una interrogación constante, una interpelación hacia el mundo, la realidad, las relaciones entre los hombres, sobre todo en clave de pensar relaciones más justas, igualitarias e inclusivas. En relación a las recomendaciones que uno puede brindar a un docente que recién se inicia, un docente novel, con respecto a las prácticas evaluativas, se podría mencionar las siguientes. Evitar miradas sancionadoras o disciplinadoras, o utilizar la evaluación como un mecanismo de control o como una cuestión de poder en relación al colectivo estudiantil. Pensar la evaluación como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, e incluir la cuestión de la retroalimentación. La retroalimentación implica un espacio en donde los estudiantes puedan realizar un análisis y obtener información acerca de su propio proceso. Históricamente estábamos acostumbrados a que, finalizada la evaluación, el docente nos daba una nota o nos devolvía la prueba o el test que habíamos realizado con una calificación.
pero no brindaba ninguna información sobre cuáles habrían sido las dificultades, los avances o las cuestiones que habíamos resuelto adecuadamente en esa instancia evaluativa. La retroalimentación implica modificar esa cuestión, implica ponderar las cuestiones que uno ha podido resolver adecuadamente y revisar o repensar aquellas que todavía requieren alguna intensificación por parte de uno mismo y por parte también del docente a los efectos de ajustar las estrategias y seleccionar actividades que puedan ser adecuadas para generar en el otro aprendizajes sustantivos, potentes y significativos. Yo también recomendaría de que las preguntas sean dialógicas. Pensar una pregunta dialógica implica posibilitar que el otro pueda interpelarse acerca del conocimiento, acerca de ese objeto epistémico que se pone a consideración, que genere sustancialmente un proceso de modificación interno en el que aprende y que pueda posibilitar herramientas que le permitan interpretar críticamente la realidad y su posición en el mundo y básicamente las relaciones entre los hombres que construyen ese mundo.